Hola a todos y buenas noches. Bienvenidos a un programa más, Basta Creer. Conmigo está mi esposa con unos pendientes muy bonitos que fui yo quien se los dio. Y una vez más, este programa es para que nosotros criemos un espíritu de fe en el corazón de todos ustedes y felizmente estamos escuchando muchos testimonios, tantos que ni siquiera conseguimos compartir todos. Pero quiero soltar a que continúe mandando. También tenemos aquí el SOS, el WhatsApp. Tenemos un número de SOS WhatsApp donde puede mandar su pedido de oración y también mandar un testimonio o puede marcar una consulta pastoral o quiere mandar una foto. Nosotros recibimos todo esto. Y usted que está en cualquier parte del mundo puede usar el WhatsApp también para pedir ayuda, un acompañamiento pastoral. Nosotros hemos tenido muchos pedidos de estos con mucho éxito y así usted estará conectado con un pastor, con un obispo que le va a acompañar semana tras semana hasta que usted esté 100% bien. Y eso es muy bueno. Y vamos a empezar entonces a oír los testimonios. Hola, yo soy Lujane y colaboro en el call center de SOS, donde nosotros recibimos los pedidos de oración y testimonios. Una señora envió un pedido de oración para el SOS pidiendo ayuda para que el marido fuese liberto de vicios y de malas compañías. También pide oración para que tenga una casa mejor, para dar mejores condiciones a sus hijos. Como es una señora, ella pide ayuda para el marido. Bueno, pero entonces me quedé en la duda, la mujer de tu marido. Entonces, ¿quieres que ore ya? Sí. Oh Dios, yo traigo a esta señora delante de tu trono. Yo te pido que tú la ayudes a ella y en el nombre de Jesús yo ordeno que todo vicio sea quebrado en la vida de ella en el nombre de Jesús. Y también pido que le ayudes para que ella tenga una casa mejor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilla. Tenemos más testimonios. Vamos a escuchar. Hola, soy Caterina y colaboro en el call center de los SOS donde recibimos los testimonios y pedidos de oración. Una señora envió el testimonio porque en febrero fue a la iglesia de Castelo. El marido le dejó embarazada y con 3 hijos para criar. Estaba pasando por problemas financieros y no tenía ninguna entrada. Aparte de ser dejada por su marido, también estaba cuidando a la madre que tenía cáncer. La iglesia ayudó con todas las cosas de bebé. También le estaba ayudando a nivel de alimentación. Ella dice que está muy agradecida a Dios por todo lo que Dios está haciendo en su vida y que en este momento ya disponibilizó su casa para un grupo familiar. Entonces, aquí tenemos un testimonio muy bonito, que es una persona que conseguimos ayudar. Ella agradece, pero realmente es nuestro deber. Dios nos manda a amar al prójimo y dentro de nuestras posibilidades es lo que hacemos. Y hacemos un poco por toda parte del mundo. Y entonces, qué bueno que ella esté siendo ayudada y que realmente tenga un grupo familiar en su casa para que podamos ayudar más personas. ¿Y qué es lo que más quieres decir? Quiero decir que ella está pasando por tantos problemas que es muy bueno que tuviera un encuentro con Dios, porque a partir de ahora Dios va a estar con ella y ella ya está viendo que Dios está haciendo muchas cosas y Dios no va a parar ahí. Nuestro consejo, de hecho, es que esta señora nunca más deje de andar con Dios, que lea la Biblia, que vaya a la iglesia cuando esté abierta y que asista a este programa. Entonces va a ver que Dios le va a ayudar y que todo va a cambiar para mejor. Entonces, como este es un programa de fe, vamos a tocar un himno que dice el qué. Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim, Jesus vive em ti. Se não vive, estás tramado. Completamente. Y tenemos más testimonios, entonces vamos a escucharlo. Hola, soy Samuel y colaboro en el call center donde nosotros recibimos los pedidos de oración y testimonios. Recibimos el contacto de un señor que debido a la pandemia la familia estaba pasando necesidades. Los reencaminamos a la iglesia de Oporto, donde el pastor fue a visitar, donde llevó alimentos y libros, entre ellos el libro de Sanidad Divina. Entró en contacto para agradecer la ayuda y el acompañamiento. La mujer que tenía un problema de salud ya se está a recuperar y él está muy agradecido a Dios y a la iglesia. Un testimonio muy bonito. Es tan bueno que las personas están realmente agradecidas, que no solo dicen, ya está, sino que ellos realmente escriben diciendo que están agradecidos a Dios y a la iglesia. Yo, sinceramente, porque a escondidas el gobierno no dice la realidad, pero hay millones de personas que están pasando realmente hambre desde el tiempo y por lo tanto creo que es muy malo. Creo que fue el presidente de la República que estaba pidiendo al pueblo para ayudar. Yo pienso que eso es una cosa totalmente inmoral. Entonces, ¿por qué él no dice al gobierno para que pare de dar dinero a bancos privados y cumplir con contratos que son con extranjeros en vez de dar preferencia al pueblo? Y por lo tanto, es una cosa que realmente me irrita mucho escuchar a muchas personas sufriendo, pero bueno, menos mal que nosotros conseguimos ayudar y vamos a conseguir ayudar mucho más. Pero una cosa va a suceder, es que estas personas, estando agradecidas a Dios, ellas van a escuchar la palabra, Dios va a cambiar sus vidas, ellos van a aprender a vivir a la manera de Dios y seguro que ellos van a vencer y haya o no haya crisis, ellos lo van a ultrapasar esto siempre en el nombre de Jesús. ¿Tenemos más? Buenas noches a todos. Soy la hermana Asunción de Sosa. Vengo a compartir el testimonio soy de Vinduque. Tengo 4 hijos y me gustaría tener una niña. Cuando quedé embarazada la 4ª vez quería una niña. Al transcurrir la gravidez, el embarazo, y para saber, el médico me dio una triste noticia y me dijo que el bebé era no anormal, que venía sin el formato de nariz y me dijo para interrumpir y yo le dije que no lo iba a interrumpir. Fui a casa, me encerré en la habitación, clamé al Señor y Él calmó mi corazón. Llamé a mi marido y le dije que la consulta estaba bien, que todo estaba bien con el bebé y le dije que todo estaba bien. Y después fui al encuentro del obispo para que hiciese una concordancia de que tenía un buen embarazo, un parto normal en nombre de Jesús. Y así fue. El obispo concordó conmigo y el embarazo fue andando. Y al día del parto tuve un embarazo normal, sin complicaciones. Y Dios me bendijo con una niña bonita y perfecta.
ella tiene las condiciones mejores y hoy está con 7 años. Quiero alabar a Dios por este gran milagro que sucedió en mi vida. Gracias. ¿Ya has visto? Entonces, ¿qué es lo que tienes a decir? La persona está embarazada y después el médico viene con mira, el bebé no está bien, es mejor acabar con este embarazo. Y mientras tanto la reacción de ella fue buscar a Dios. Y ella tuvo paz, ella clamó y recibió la paz de Dios. Ella no dijo nada al marido. Puede ser que el marido no tenía tanta fe. Hay una historia en la Biblia que no me acuerdo quién fue, que el hijo de ella murió y ella fue al profeta y el marido le dijo, ¿está todo bien? Sí, está todo bien, pero no estaba. Ella sabía que debía ser positiva al hablar y todo esto viene y fue muy bonito. Aquí el Salmo 91 dice, ¿quién habita al abrigo del Altísimo? A la sombra del Omnipotente puede descansar. Y dice que cuando él me invoca, cuando la hermana invocó a Dios, él responderá y estará con la hermana, en este caso, estará en la angustia, la libraré y la glorificaré y le daré abundancia de días, etc. Aquí está la importancia de que una persona sea fiel a Dios, andar con Dios, aprender las cosas de Dios, y Dios respondió. Y ella también recurrió al hombre de Dios para hacer la oración de concordancia. Y bueno, aparte de esta historia, tiene una broma. Querían tener una hija. Y nacieron 5 chicos. No sé cuándo él va a existir. Para nosotros tanto da igual porque tenemos un de cada. Ya está bien como está. No estás viendo todas las señales de Dios. Era hoy por la mañana. Vas a ver que van a aparecer fotos de bebés y después es una alegría. Es una alegría para las madres, una gran alegría para las madres, una señal de Dios que esas madres tienen una familia feliz. Vamos adelante, esta es la señal. Así dice el Señor. El Señor, soy y yo tengo aquí a Dona Alice, es una dueña de las casas donde tenemos un grupo familiar y tenemos un testimonio para compartir. Una chica llamada Flavia, que yo no la conozco personalmente, quien la conoce es mi marido, y a través de él yo pasé a saber que estaba embarazada. Ella fue al médico pensando que estaba enferma y descubrió que estaba embarazada. Con 44 años, descubrió que estaba con casi 7 meses de embarazo. Entonces empezó a ir al médico. No dio tiempo de hacer las cosas todas correctas. Tuvo el bebé y la bebé nació muy pequeña, sin ningún peso. Estaba muy débil y ahí quedó ingresada durante un mes y yo fui acompañando y orando por ella y junto con la pastora Cintia, y la niña no ganaba peso, pero oramos y oramos y gracias a Dios toda vez que entro y la niña está cada vez más gordita, está muy bonita, gracias a Dios. Entonces, una vez más, Dios muestra que por la fe de las personas podemos realmente ayudar a las personas. La oración de un justo hace muchas cosas suceder. Muy bonito esto, porque no solo Dios, ella fue al médico pensando que estaba enferma. Y Joana también. Joana. No sé si ella fue al médico pensando que estaba enferma. ¿Fue? Samara, ¿quién lo sabe? Bueno, después. Pero lo que yo encuentro bonito en esta historia es no solo que el bebé está bien, sino que las hermanas están ayudando al prójimo con el poder de Dios, con la oración. Y este es un mandamiento de Jesús, ayudar al prójimo.
Al final de cuentas, todos somos una familia. Entonces, si alguien está pasando por un problema, estamos todos juntos. Muy bien. Y por acaso ya tenemos algún bollo, una foto. Vamos a verlo. Tenemos aquí de Mozambique, Maputo Regional, Vila Poca. Esta es Sandra. Es Villa Mucha. Aquí, en Alcobaça. Esto es de Cabo Verde. Carla Suele. Ya tenía de la cena y todo. Aquí no dice nombres, pero pienso que esto es de Porto. Aquí, evangelización de calle en Braga. Maravilla. Aquí es una flor que manda para mí. Es para mí. Está aquí escrito para la obispa Criste con amor. Debe ser de Braga también. Aquí, Lino Barbosa Pontiña. Lino, no sé por qué mandas fotos si estás aquí. Ah, porque la foto está sin barba. Hay una diferencia. Víctor, los jóvenes de Ribeirão Preto. Ricardo y Patricio Ferrer de Suiza. Tenemos que ir ahí a hacer una cosecha. Cosechar misionarios. Está todo el grupo ahí. ¿Y estas personas son quién? De Bien, Suiza. Y aquí, buenas noches, apóstol, obispa. Un abrazo para todos. Carlos, Alicia y Bruno. Un abrazo. Ah, mándame. Bueno, ya estás bien así. Bueno. Y estamos conectados en la República Dominicana, Malta, Austria, Marruecos, Italia, Jordania. ¿Podríamos decir a la República Dominicana? ¿Será que hay virus o no? Y más. Tenemos más testimonios. Vamos a escuchar más testimonios. Hola a todos, buenas noches. Yo me llamo Graciela. Estoy aquí en la iglesia y tengo un testimonio para contar de una joven pareja que hace 10 años estaban intentando tener un hijo y no lo conseguían. Ellos me hablaron que no tenían ya esperanza y yo les dije que la esperanza es Jesús. A partir de ese momento, yo les dije que iba a ir hasta mi pastor y fui, hacemos una oración de concordancia, recibieron un pañuelo con la unción de Dios y preguntó a la pareja si recibían la unción de Dios a través de ese pañuelo ungido y ellos lo recibieron con mucha fe y para la honra y gloria de Jesús. En el Día de las Madres, ella me llamó y me dijo que estaba embarazada de 3 meses. Dios es fiel y todas las situaciones. ¿Viste qué bonito? Es una señal más. Embarazada, pero sí es una señal de que Dios es muy bueno. Esta es la señal que Él da a quien quiere. Pinambonhangaba. Es un nombre es muy gracioso. Es de cacahuete. Pero lo bonito aquí es que la pareja ya había desistido. Pero ahí la hermana evangelizó y le dio una solución y de la manera correcta, que si la persona está triste y abatida porque no tiene hijos, entonces vamos a orar para que Dios le bendiga. Y eso es muy bonito. Esto me hace recordar otra música muy bonita que dice lo que está escrito en Marcos 16:15 a toda criatura. Hoy nosotros estamos en un tiempo completamente diferente porque muchas personas están en casa, otros ya están saliendo, pero las personas ya empezaron a habituarse a estar en Internet y hacer muchas cosas a partir de Internet. Y así como nosotros tenemos el privilegio que Dios nos dio de tener canales, tecnologías, jóvenes que saben manejar todo esto, estamos alcanzando casi el mundo todo. Y por lo tanto, con tantas webs y WhatsApp,
son herramientas que nosotros estamos usando con mucha incidencia. Vamos todos a cumplir nuestra llamada. Vamos a escuchar esta música. Mas quem nele crer será salvo. Estes sinais se seguirão àquele que crê. Estes sinais se seguirão àquele que crê. No seu poder e pregai o Evangelho. E pregai o Evangelho. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar. E libertar e de pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho. Somos o sal, somos o sal. Temos a luz, todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal, temos a luz, todos podemos brilhar para Jesus. E de pregai o Evangelho. E de pregai o Evangelho. E de pregai. Dios nos está bendiciendo mucho en el área financiera. Y esto es extraordinario, porque el mundo está no solo con una pandemia, como enfermedad. Aún hay muchos países que están sufriendo muchas muertes, pero a continuación ya empezó la pandemia financiera y los técnicos dicen que es solo el primer shock y aún faltan dos que van a ser peores a medida que las empresas infelizmente van cayendo. Pero aquellos que confían en el Señor, ellos pueden, ellos van a ser de lado. Y cuando una persona anda con Dios, es fiel y por encima hace la palabra de Dios, entonces Él vence. Y es por eso que hemos tenido tantos testimonios. Entonces voy a pedir a Ruth que pase el primer testimonio del área financiera, que viene de... Me llamo Elbas, de Mozambique, en verdad. Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. En primer lugar, en mi trabajo tuve un aumento del 25% de mi sueldo. También tengo en paralelo una empresa de construcción civil y Dios también me bendijo. Gané un trabajo. Tenemos el pago de estos trabajos y recibí otra bendición maravillosa que mi sobrina, en el día de la reunión de luchar hasta vencer, y al día siguiente fue llamada para trabajar, y eso es lo que Dios ha hecho en nuestra familia. Muy bueno. Es un caso más de una familia que lleva Dios en serio y que por lo tanto es bendecido, mientras muchos otros. Incluso es gracioso porque tiene que ver con el título de el mensaje de finanzas, que es crisis en el mundo.
son transferencia de riquezas de los impios, de los malos, de los anticristo, para los que son fieles a Dios. Y por lo tanto, es eso lo que hemos escuchado ahora mismo. ¿Vamos a escuchar uno más? Yo soy la hermana Milita de aquí de Leiría y vengo a contar mi testimonio en la área financiera que Dios hizo conmigo. Entonces, yo no tengo otras entradas a no ser trabajar por cuenta propia, pero a domicilio. Entonces, yo soy peluquera a tiempo parcial. También hago limpieza en casa de algunas clientes. Y en los meses antes de entrar a la pandemia, al inicio, me quedé 1 mes y medio en casa sin ganar ningún dinero. O sea, nadie me llamaba por este miedo de esta pandemia. Pero yo nunca dejé de sembrar en ese mes y medio. Yo no puse los ojos en la crisis, en la pandemia, pero sí miré para mi Dios. Lo que es cierto que luego al principio de este mes hubo clientes que me llamaron para que yo fuera para el pelo, para hacer limpiezas. Y no me ha faltado trabajo. Incluso tengo más trabajo hoy de lo que tenía antes de la pandemia. Tengo más clientes que me empezaron a llamar que necesitaban de mis pedidos. ¿Por qué? Porque no soy mejor que nadie, pero porque yo realmente honré a Dios en ese mes y medio. Yo honré a Dios con mis diezmos, con mis ofrendas. Y Dios entonces abrió las ventanas del cielo, como Él promete en su palabra, y derramó una bendición tal que me llenó, transbordando. Es espectacular. Aquí está un caso más maravilloso. En este caso de una hermana que por un lado, infelizmente, se quedó sin clientes por causa de la pandemia, pero ella confió en Dios y ella continuó sembrando, confió en Dios. Ella fue fiel a Dios. Ella fue fiel dando a Dios. Mis clientes no son mi fuente, Dios es mi fuente y yo lo voy a honrar realmente porque Él va a suplir todas mis necesidades. Cuando nosotros enseñamos que Dios quiere ser nuestra fuente, la persona cree, en el caso de esta hermana, creyó que Dios es mi fuente y Dios que funciona, proporciona finanzas del amor de la forma que Él hace. Ella fue a sembrar, ella fue a honrar a Dios con los diezmos y como ella misma dijo, Dios abre las ventanas del cielo. ¿Cómo Dios lo hace? No es lo que nos interesa. Entonces es fantástico. Y así una vez más, pasamos a ver cómo Dios es fiel y que el sistema de Dios nunca falla. Es fantástico. El sistema de Dios no falla. Nosotros podemos confiar en Dios, en aquello que Él promete, porque funciona siempre. Muchas felicidades. Vamos a escuchar uno más. Buenas noches, soy María. Vengo de la iglesia de Amarante. Mi testimonio es sobre el área financiera. En este tiempo de cuarentena, soy una mujer de negocios. Tuve que cerrar mi negocio. Mi marido se quedó en casa durante 3 semanas sin trabajar y aún así seguí siendo fiel en mis diezmos y ofrendas. No sembré menos, yo continué sembrando cada vez más. Y lo que sucedió fue que sobrenaturalmente empezaron a entrar transferencias de dineros en mi cuenta bancaria. Todas las semanas tengo transferencia de dinero en mi cuenta bancaria. Todo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios siempre es fiel para su palabra. Es uno más. Un testimonio fantástico de alguien que tiene polvo en la garganta, tiene agua ahí, agua. Entonces cuéntalo ahí. Entonces, en verdad, es una persona más que está habituada a sembrar. Entonces, todos estos casos que hemos estado escuchando, la cosa común, las personas se quedan con problemas, los ingresos reducen, se quedan sin recibir nada, pero la persona continúa porque ya lo estaba haciendo, continúa dando los diezmos, siendo fiel a Dios. Y después Dios hace su parte. Entonces, lo que está común en todos los testimonios es que ya era fiel y continúa fiel. Usted que está en directo con nosotros en cualquier parte del mundo,
que aún no es creyente y está escuchando estos testimonios, entonces sepa que usted puede estar pasando una crisis, puede ser que es atingido en su negocio, pero hay una solución. Felizmente hay una solución y la solución es Jesús. Él abre un camino donde no hay camino. Él quiere ser también su fuente. Por lo tanto, no haga de su empleo su fuente, no haga de su empresa su fuente, haga de Dios su fuente. Y nosotros enseñamos en la iglesia la ley cardinal en lo que se refiere a las finanzas. Entonces, la ley cardinal es lo que está escrito en Marcos 4:26, que Jesús habló, dijo, el reino de Dios es como un hombre que siembra la semilla. Entonces, todo en el reino de Dios funciona de acuerdo con este principio de sembrar para entonces cosechar. Entonces, la persona siembra sin saber cómo va a funcionar. Esta semilla va a crecer y va a dar fruto. Entonces, todo en el reino de Dios es así. Las semillas son así y sin saber cómo, Dios va a hacer su parte y nosotros vamos a tener una cosecha. Y fue lo que sucedió. Es fantástico. Yo sé que recibiste más testimonio. Algunos son de ayer, de antes de ayer. Yo dije a Crystal que vamos a guardarlos de sanidad divina para más tarde, cuando vamos a orar por los enfermos, porque ahora que estamos escuchando los testimonios de finanzas, nos vamos a pasar a tener más fe. E incluso ya tienes algún... Hay uno más de finanzas aquí. Es Emma. Ella tuvo que poner el coche en la oficina. Entonces, ella pidió el coche al hermano prestado. El coche se calentó en el viaje y una pieza se partió. Ella no se dio cuenta. Cuando ella entregó el coche al hermano, se dio cuenta de que algo extraño estaba con el coche y la pieza estaba realmente partida. Emma llevó el coche del hermano y el arreglo pasaba a ser 500 euros, pero ella fue y luchó contra el diablo y le recordó al diablo que ella era fiel a Dios. La oficina le llamó y le dijo que el coche no tenía nada, solo le tenía una goma que le fallaba. Ella no tuvo que pagar nada porque Dios es fiel. Me hace recordar a tu testimonio. Es un testimonio que está en el libro de luchar contra el diablo. Dios también me bendijo. Y también tuve que montar un negocio por cuenta propia, porque para ir a la escuela bíblica no podía continuar siendo, porque un ingeniero tiene horas para entrar, pero no tiene hora de salir, tiene responsabilidades y personas a su cargo. Entonces pedí a Dios un negocio, y ahí tenía un negocio. Y un día yo empecé a aprender la ley, porque luego enseguida fui engañado. Y una vez Dios habló a mi corazón para que yo fuera a aceptar un trabajo en un hotel. Y de hecho, Dios me bendijo con un trabajo para 3. Era mucho trabajo, entonces mucho dinero. Yo andé 300, 400 kilómetros cantando, alabando, todo muy feliz. Cuando fui a entrar en el coche estaba estropeado, con un ruido muy extraño. Fui a la oficina de un portugués muy bueno y el hombre miró. Eso es solo un motor nuevo. Tienes todas las válvulas, ¿estás viendo? Y yo me quedé tan abatido. Pero después yo venía a pie y me empecé a recordar y el Espíritu me dijo, y una voz me decía así: da glorias a Dios porque fue Dios. Porque Dios ya sabía que tú te ibas a quedar sin motor. ¡Ah, amén! ¡Qué bueno! Y estuve esta semana para trabajar solo para el motor y de repente vino una voz: no es nada Dios. Yo no soy Dios que hago esto. Entonces yo estaba en la escuela bíblica. Ya estaba empezando a aprender de luchar contra el diablo y las personas pensaban que estaba loco porque Satanás libera mi coche, eso y aquello. Y el mecánico, entonces él pasa aquí a las 5 horas, que es cuando cerraba la oficina, y yo le digo cuánto va a costar.
Y yo luchaba contra el diablo y llegué ahí y el hombre dijo, mira, yo no sé lo que sucedió. Nunca me sucedió esto en la vida. Fui ahí y eso quedó bien. Y yo tampoco pagué nada. Entonces, ¿qué es lo que dice en Malaquías? Cuando nosotros honramos a Dios, no solo Él abre las ventanas de cielos, pero reprende al devorador para que no nos robe, para que no nos consuma con cuentas extras. Entonces, aquí está un testimonio lindo. Es parecido al mío, muy bonito. Entonces, es por eso que es tan importante estudiar, no solo andar en la iglesia, sino estudiar la palabra, porque en el momento correcto la persona sabe lo que hacer. Porque ella fue y después luchó contra el diablo, salió automáticamente, vio que eso no era por casualidad. Pero hay creyentes, incluso pastores, que son buenos hombres y mujeres de Dios, pero no saben los secretos. Entonces, una vez estábamos ahí en Brasil y yo estaba denunciando, estaba explicando cómo el diablo aparecía. En ese momento, nadie hablaba de esto, fui pionero. Y fue una tempestad tan grande, que estábamos en un pabellón, llovía dentro del pabellón. Nosotros, la lluvia llegaba hasta ahí. Al inicio era una cosa y el pastor no decía nada. Él era el dueño de la fiesta y yo era el invitado. Y él decía, vamos a alabar a Dios por causa de esta lluvia. Y el diablo aparece y él no lo ve. Y yo tomé el micrófono y le dije, Satanás, y ¡pum! De repente, hasta hoy, el obispo Garrido se acuerda de esto porque fue muy bonito. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios cuando aparece o el diablo cuando aparece. Es esto muy bonito. ¿Tenemos más? De finanzas, no. Tienen muchos de sanidad. Ahora quiero hablar sobre finanzas y bebo un poco de agua. No, gracias. Agua buena. Yo quiero hablar que finanzas, que crisis en el mundo, que una crisis en el mundo es una oportunidad de Dios para bendecir a sus hijos, a sus siervos. Una historia que tiene todo que ver. Viene en Génesis 26, cuando había una hambre, cuando estaba aparte de la primera, y fue terrible. Cuenta ahí la historia. Lee la historia. Y había hambre en la tierra, aparte de la primera hambre, que fue los días de Abraham. Y después se fue Isaac a Abimelech. Y le apareció el Señor y le dijo, no desciendas al Egipto, habita la tierra que yo te diga. Peregrina en esta tierra, y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia le daré estas tierras. Hoy, en todo el mundo, hay esta pandemia terrible. Y por causa de esto, las tiendas, fábricas, aeropuertos cerrados, etc. Y por lo tanto, hay muchas personas literalmente pasando hambre. Y en aquel momento fue algo semejante. E incluso las semillas no producían. Los animales no se multiplicaban. Entonces muchas personas estaban huyendo. Y Isaac también iba a huir. Pero Dios le dijo, no, tú no necesitas salir porque yo voy a estar contigo, con tus hijos, con tus nietos, etcétera, etcétera. Y entonces Isaac, él creyó. Contra todas las hipótesis, él decidió creer. Él no fue para la crisis. Este testimonio que hemos hoy escuchado son muy bonitos porque también las personas en medio de la crisis, cuando no recibían sueldo, hombres y mujeres de negocio que no recibían dinero, ellos fueron fieles a Dios porque no fueron mirar la crisis. Ellos incluso miraron para Jesús. Entonces tuvieron milagros. Entonces Dios dice que iba a hacer con él. ¿Y qué es lo que él hizo? Y dice así,
Y habitó pues Isaac en Gerar y se quedó ahí. Isaac sembró en aquella misma tierra y cosechó 100 medidas. ¿Qué es lo que Isaac hizo? Sembró, gastó su semilla en una tierra que incluso hasta esa fecha no daba nada. Es necesario entender esto, porque si por acaso, si fuese antes de que Dios hiciese la promesa, él iba a gastar la semilla, no iba a producir nada y ni siquiera podía aprovechar algo para hacer la harina. Pero desde que Dios hizo la promesa y él obedeció a la orden de Dios, él tuvo una cosecha absolutamente astronómica, 100 veces más. Una persona pone 1.000 euros en una inversión cualquiera y recibe 100.000 euros. No hay nadie que tenga eso, pero Dios hizo, y fue en el mismo año. Y no solo Dios le bendijo extraordinariamente, pero dijo que él después pasó a ser súper rico, cuenta ahí, y se engrandeció el varón hasta que se volvió muy grande y tenía posesión de ovejas, de vacas, de manera que los filisteos le envidiaban. Entonces tú ves por qué Isaac fue bendecido. Seguramente él era fiel a Dios. Dios no hace esto a cualquier persona, porque Dios dice que mis ojos buscan a los fieles de esta tierra para que sean conmigo. Si está con Dios, va a ser bendecido. ¿Quién es la persona fiel? Aquella que anda con Dios. No es aquella que huye de Dios cuando surge no sé qué, no sé cuántos. A veces me quedo admirado cuando hay uno u otro creyente. Ay, no puede ir a la iglesia porque estaba enfermo. Ay, no fui a la iglesia porque tenía un problema. Es todo al contrario. Es lo mismo. Ay, no fui al médico porque estoy enfermo. No tiene. Y por eso es que estos testimonios que hemos escuchado son fantásticos. La persona nos dice, ay, no puedo honrar a Dios con los diezmos porque no recibí. Él no paga, él siembra. Él hace de Dios su refugio en medio de la confusión. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Hace y está haciendo transferencia de riquezas. Saca a quien no le presta atención a Dios, incluso son creyentes que están desinteresados, que andan apartados de Dios, y después son aquellas personas que se burlan de Dios, etcétera, etcétera. Y una vez y otra, Dios hace juicios. Y para mí esto es evidente de que esto es un juicio de Dios. Crisis en el mundo es oportunidad para el creyente. Reciba bendiciones extraordinarias. Si usted es un empresario, incluso ya está bien para más dentro de esta situación, escuche con atención lo que estoy diciendo, porque cuando nosotros honramos a Dios con los diezmos, nosotros estamos garantizando nuestra base. Nosotros estamos a garantizar nuestro padrón de vida. Ya hemos escuchado muchos hermanos que yo empecé a dar más que el diezmo, un diezmo mayor, y por eso Dios le aumentó. Entonces, ¿qué es lo que exhorto a todo el pueblo de Dios a hacer? A sembrar extra. Porque durante esta época, donde Dios está transfiriendo grande y las personas están recibiendo de inmediato, es todo muy rápido. Es un tiempo de unción, es un derrame de la unción de Dios. Y porque las personas están escuchando realmente la palabra de Dios, están llenos de fe, entonces viene más rápido. Entonces sea osado, sea atrevido en las cosas de Dios. ¿Sabe? Yo una vez, Dios me mostró en una visión algo muy interesante. Yo a veces, pocas veces ahora, en Monte Moro, en un monte. Quiere decir que es un monte. Y tiene una casa en el medio. Y bueno, porque las ovejas venían, incluso las vacas del vecino. Pero él también puso vallas.
Y una vez Dios me mostró que no era mi barrera, era una gran finca que tenía una barrera. Y Dios me dijo así: ¿quién quiere ser bendecido? Tiene que partir la valla. Porque Dios no cabe dentro de ese terreno pequeño. Las bendiciones de Dios no caben dentro de ese terreno pequeño. Entonces, es para que nosotros sembremos extra, para que Dios traiga cosas extras y nosotros no estemos confinados, restringidos, limitados a las paredes de nuestro tamaño, a los muros que nosotros tenemos financieramente. ¿Está viendo? Yo quiero dar un ejemplo que es el siguiente. Cuando yo me convertí, yo empecé luego a servir a Dios, etc. Y había un hermano que incluso era presbítero, que cuando llegó a la iglesia era muy pobre, en un país rico. Y la mujer muy enferma, entonces estaba llena de problemas. Se entregó la vida a Jesús. Y nosotros ahí en la iglesia aprendemos a amar a Dios. Nosotros no sabíamos lo que yo sé hoy. Amábamos a Dios. Entonces, como sabíamos que debíamos honrar a Dios con los diezmos, nosotros dábamos diezmos, ofrendas por amor a Jesús, porque es espectacular. Entonces, este señor trabajaba en una tienda y un día, y la esposa fue sanada y él fue mejorando. Y un día el jefe le dijo así: mira, trabajaste tantos años y la tienda es tuya. Fue a hablar con el pastor y yo estaba al lado y dijo: pastor, ¿usted piensa que este es el diablo? ¿El diablo te va a querer dar una tienda? ¿Estás loco o qué? No, es porque él fue fiel. ¿No es así? Fue fiel y Dios quiso y consiguió darle mucho más que un sueldo bueno. Y él no dejó de servir a Dios y después no solo tuvo una, sino varias, y con eso dio más a la iglesia e incluso daba empleo a muchos hermanos. Esto es prosperidad. Prosperidad no es solo tener una casa para mí, o Dios solo bendíceme a mí, a mis hijos y a nadie más. Dios confía en nosotros riquezas para que nosotros seamos bendecidores. Para que seamos bendecidores. Esa es la gran verdad. Dios ve quién es fiel, va a dar más, y en cierto tiempo le va a dar más, más y más para que ayude a la iglesia cada vez más y ayude al prójimo. ¿Está viendo? Es eso lo que Dios quiere hacer. Escuche lo que el Espíritu de Dios está hablando hoy. Aplique su fe. Recuerde que nosotros hemos enseñado y que muchos hermanos están confirmando que Dios es quien es nuestra fuente. Incluso cuando no hay ninguna fuente, ni sueldo, ni negocio, Dios siempre suple nuestras necesidades, nunca llega atrasado. Pero Dios quiere hacer aún más. Entonces siempre con fe. Estire su fe y va a ver cómo este Dios maravilloso va a usarse de usted de una manera cada vez mayor y maravillosa. Aleluya. Y ahora vamos entonces a proceder a recoger las ofrendas. Va a aparecer en el ecrán, ya está ahí, las cuentas donde usted puede enviar su semilla de fe. Y mientras tanto el grupo va a tocar un himno alusivo. A palavra da fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Divide o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra seja viva e te habite. Se acaso o dinheiro acabar e a despensa estiver vazia, olhas bem à tua volta e dizes: onde está o meu Deus?
está na sua palavra. Agarra-te a uma promessa. Louva-o dia e noite e Ele te ajudará. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Brilha o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Aleluya. Y ahora es hora de que nosotros oremos para que la unción de Dios pase para su vida, para su negocio, para su empleo, para su familia. Señor Jesús, tú eres fiel a tu palabra. Alabado sea tu nombre por tantos milagros, tantos testimonios que confirman cómo tu palabra funciona. Yo ordeno la bendición en la vida de todos los hermanos, todas las personas que ni siquiera sean hermanos, empresas, que están participando en tu ley, oh Dios. Y a ti, Satanás, yo te ordeno que pares tus maniobras, porque está escrito que al nombre de Jesús tú tienes que doblar tus rodillas. Libera aquello que has robado, sea quien fuere. Ángeles de Dios, vayan a buscar estas bendiciones para nosotros. Y ahora, Jesús, yo te alabo y te agradezco, porque yo sé que vamos a escuchar aún más testimonios maravillosos por causa de esta ley de sembrar para cosechar. Amén y amén. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Brilha o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Agora vamos ver algumas fotos de Adeline. Ahora vamos a ver algunas fotos. Aquí, Guedes de Praza de España. Es de aquí donde vienen los bollos. Son los nietos. Y el otro también es el nieto, son los nietos. Muy bien. Aquí, andar en amor. Más. Aquí, un bollo para el apóstol y la obispa. Manuela de Portimão. Un bollo, sí señora. Aquí, evangelización en Vendas Novas. Carolina López. Aquí, Vendas Novas. Otra foto de Carolina López. Aquí, Figueira da Foz, Marisa. Emiliana, evangelización, el luto en Inglaterra. Muy bonito. Y aquí, esa foto estaba más arriba, está de Mozambique. Traigo mi hermano que está firme en su llamado. Pido que le deseen un feliz aniversario. Se llama Celso. Felicidades, Celso. Y aquí, Diana, el grupo en San Geraldo. Qué bonito. ¿Vio? Y aquí, estos bollitos caseros. Son bollitos caseros. Elena Díaz, de Braga. Bolas de Berlín. Sí. Aquí ella dice bollitos caseros, pero se llaman... Ella quería dar otro nombre. Liria. Dos perros. Aquí Cintia, Brasil. Misionarios de Brasil están ahí. Mira qué guapas. Ya están ahí, que son dos iguales. Y aquí Nelson, Mario, Luanda, Casenga. Honra y gloria para mi Dios por un año más de vida. Y aquí, buenas noches
de algunos hermanos de Frankfurt estamos conectados, Odette y León. Es solo Odette porque no veo a León. Y aquí, Beatriz, jóvenes de la Iglesia Maná de Oporto. Grande bendición. Y aquí, ¿se acuerda, apóstol? Tenemos aquí en Puntal, usamos la evangelización en hospitales. Ese es un DVD. Este DVD es una arma poderosa. No sé si tenemos aquí alguno. Estamos conectados en Irak, Polonia. ¿Aquí quién es? Esta, Marcela Puntal de Brasil. Qué bonito. ¿Qué más? Y aquí. Ya no tenemos más. Ah, tenemos esta. Ah, soy yo mismo. Muy bien. Y ahora nosotros vamos a enseñar sobre la familia. Y tenemos un libro. Muestra el libro, porque el mío está aquí. Porque está haciendo el reflejo. ¿Qué dice el libro? Familia debajo del fuego. Nosotros hoy vamos a hablar sobre familia, porque es sábados y domingos. Y el subtítulo es El poder de la fidelidad. Vamos a continuar hablando sobre fidelidad, pero hace un resumen de dónde es el casamiento, que es el matrimonio, y las jerarquías instituidas por Dios. Entonces el matrimonio fue instituido por Dios. Dios habló a Adán. El hombre dejará padre y madre, se juntará a una mujer y se harán una nueva vida. También Dios creó a Adán, después a Eva, porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Dios realmente dice eso? Sí, Dios dice eso. Y hoy hay muchos hombres pobrecitos que están mal cuando no están casados. Y dice, entonces la idea de Dios funciona cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios. Mientras tanto, una de las cosas que Dios habla en su palabra, en la Biblia, son las jerarquías dentro de la familia. Y esto es muy importante porque Dios siempre cuando hace alguna cosa, cuando cría alguna cosa, Él hace las cosas con leyes. Hay principios. Él no hace una cosa cada día diferente. Él hace una cosa que a partir de ahí siempre empieza a funcionar. Cuando Dios instituyó la familia, Él instituyó con reglas, con principios. Entonces, en primer lugar, siempre tiene que estar Dios. Si Dios no está presente, no vale la pena edificar la casa. Hay un versículo que dice eso en Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda. Hay muchas personas que intentan edificar su familia, que intentan guardar su familia, pero Dios no está ahí, es todo en vano, porque el diablo entra. Hay otro versículo que dice en Mateos 7, que dice, 2 hombres construyeron una casa, uno fue sobre la roca, otro fue sobre la arena. ¿Y qué es lo que sucedió? Ahí es así, los dos estaban en la misma circunstancia, solo que uno estaba escuchando y haciendo la palabra y otro estaba oyendo pero no estaba haciendo. Entonces las circunstancias eran iguales, los dos pasaron por el mismo problema, la misma tempestad, pero uno venció, quedó en pie, no perdió las cosas, mientras que el otro estaba construyendo la arena, que sabía todo, que sabía muchas cosas, tenía muchas ideas, pero no lo hacía porque lo hacía a su propia manera. Entonces, cuando vengan estas tempestades, perdió completamente todo. Entonces, tenemos que aprender a construir un matrimonio en la roca, que es escuchando y practicando, haciendo las cosas a la manera de Dios. ¿Y qué más? Mientras tanto, Dios tiene que estar en primer lugar. Y después Dios dice que quien manda es el marido. El hombre es quien manda. Después es la señora, es la mujer. No porque el hombre es más importante, no tiene nada que ver con eso, pero tiene que ver con la jerarquía. Porque son siempre 2 personas que son diferentes, una manera de pensar, de hablar, de sentir. Y hay siempre un conflicto otro donde los dos no concuerdan. Entonces alguien tiene que tomar la decisión final, tiene que tener alguien con autoridad final. Y Dios decidió que es el hombre quien es la autoridad final ahí en su casa. Entonces es muy importante que los dos entiendan esto, tanto el marido, que él tiene que tomar esta responsabilidad y la mujer también tiene que aprender a someterse, saber que cuando ella hace esto,
ella está obedeciendo a Dios. Y solo por el hecho que ella obedece a Dios, ella va a tener la bendición y todo va a ir bien en la vida de ella. Mientras tanto, tiene los hijos y después de eso, los amigos, suegras, amigos, trabajos, todas esas otras cosas que no están dentro del matrimonio. Yo tengo un libro que se llama Autoridad y Sumisión y yo enseño aquí un gran secreto, que es uno de los grandes secretos de Dios. Uno de los principios básicos de Dios funciona para todo el mundo. Incluso Dios funciona de esta manera. Y funciona para creyentes y descreyentes hoy, ayer, para siempre, que es el principio de autoridad y sumisión, que básicamente dice así, que una persona tiene que someterse a su superior, que está por encima, pero también tiene que mandar en quien está debajo de él. Y en los paralelos, él no puede tocar. Y por lo tanto, cuando estamos en una familia, esto se aplica. Se aplica a la familia, se aplica en el negocio, se aplica en el ejército, se aplica en todas partes. Y en los días de hoy, porque el diablo mandó muchos movimientos contra la familia, hay unos dichos muy tontos. Ay, las mujeres son así, ya está, esto de la esclavitud. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con un principio básico. Había una señora, entre muchos casos, que tenía problemas de salud, incluso de matrimonio. Entonces, en el momento yo era pastor y también hacía consulta pastoral y ella vino a hablar conmigo. Y yo le hice unas preguntas para ver dónde estaría el origen de los problemas. Y le dije así a ella, la señora va a tener que ser diferente, va a tener que someterse a su marido. Ah, no. Yo no tengo nada que obedecer a mi marido porque él es esto y aquello. Y yo le dije así, entonces la señora viene aquí a hacer o qué. Ah, yo vine a buscar su opinión. Ah, pero yo le estoy dando la opinión de Dios. No, porque yo creo en Dios a mi manera. Entonces no sé lo que vino a hacer. Dios solo tiene una opinión. Pero, acortando una historia muy graciosa, bueno, yo lo voy a probar. Pero si no da resultados, yo voy a decir que usted es esto y aquello otro. Entonces, ella decidió obedecer al marido. Ella estaba muy enfadada porque el marido quería unas cosas y ella quería otras. Entonces, ella decidió obedecer. Pasado, no sé si fue 2 semanas, volvió toda contenta, estaba sanada, el marido cambió, el negocio del marido también funcionó bien, porque cuando nosotros, en el río de autoridad de Dios, viene la unción de Dios, y si no estamos en el río de autoridad de Dios, no viene la unción. La persona es carnal, la persona está luchando sola contra fuerzas poderosas del diablo y de ahí en adelante. La jerarquía en el matrimonio no tiene nada que ver con sexo. Tiene que ver con que Dios determinó así, pero puede suceder así, casos graciosos, donde la esposa en casa se tiene que someter al marido, pero en el trabajo es jefe. Sucede. Y por lo tanto, es así como funciona. Los paralelos es, por ejemplo, cuando los suegros, la sogra, no pueden entrar dentro del matrimonio, porque eso es muy malo. Los amigos, los hermanos, y por lo tanto, ellos tienen que vivir la vida de ellos. Y también, con el tiempo, vamos a explicar, porque todos los sábados y domingos vamos a enseñar cuál es el papel del marido, cuál es el papel de la mujer. El papel del marido, porque es el que manda, parece más fácil, pero es el de mayor responsabilidad. Él tiene que cuidar que la familia va bien y es feliz, y que la familia tiene todas las necesidades suplidas, y tiene que ser el que cuida del lado material espiritual, porque mucho hombre piensa que esto no es para él, y por eso siempre sufren muchas cosas así. Pero hoy,
quiero continuar aquello que empecé a hablar ayer, que es el poder de la fidelidad. Y muchas personas necesitan aprender de esto, de ser fiel, porque ser fiel en el matrimonio o en la vida es mucho más que, por ejemplo, un hombre no tener otra mujer, un hombre no ir a pasear o no hacer disparates con otra mujer. Es más que eso. ¿Y por qué? La fidelidad es muy importante, porque Dios bendice a los fieles. Dios trae bendiciones extraordinarias sobre las personas que son fieles. Y por eso en el Salmo 101, mis ojos buscan los fieles de la tierra para que estén conmigo, para que se sienten conmigo. Quien anda con Dios y Dios anda con esta persona es extraordinaria. Una vez robaron la arca del concierto de Dios, donde tenía la unción de Dios, y fue a parar en la casa de Abededón, si no estoy equivocado. Y el arca estaba ahí con la unción de Dios. Y dice que, ¿cómo se dice en la parte de agricultura? Los animales crecían milagrosamente, todo a lo grande. Tenía mucha multiplicación. Era algo que no se había visto. Porque la unción de Dios es el poder de Dios que trae cosas extraordinarias. Entonces, y yo repito, y es muy importante, ¿por qué fidelidad es muy importante? Porque en cuanto un creyente puede, en fin, estar y va andando y tal, y otro que es creyente y tiene muchas más bendiciones, todo lo bueno le sucede, vence siempre, todas las veces. ¿Por qué? Y podemos incluso decir así, a lo mejor es que uno está en la brujería, la idolatría, aquella cosa que el apóstol enseña en el origen de los problemas. Y que incluso honran a Dios con los diezmos y ofrenda, todo igual. Voy a decirle que uno va a ser más bendecido que otro. ¿Sabe por qué? Porque uno es más fiel que otro. Y ser fiel empieza por ser fiel a Dios. Porque quien no sea fiel a Dios, él también no va a ser fiel a la mujer, al jefe, porque es un espíritu. Y yo enseñé ayer que la infidelidad es un virus que entró en el ser humano cuando Adán y Eva se entregaron al diablo. Dieron al diablo la tierra que Dios le había dado a ellos. Y por eso aquí en Génesis, porque ellos desobedecieron, fueron infieles a Dios, fueron traidores. Y por eso el diablo se quedó con la tierra y ellos se sometieron al diablo en vez de Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Versículo Génesis 3, 17. Dios dijo a Adán, porque como diste oídos a tu mujer y comiste del árbol del que te ordené, no comas de ello, por eso maldito es la tierra por causa de ti, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. ¿Estás viendo? Y Dios también castigó a la mujer. Y Dios también hizo una cosa, sacó el árbol de la vida aquí del planeta. Era un árbol que cuando la persona comía de ese fruto, quedaba sanado, quedaba bendecido, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese día, lo que sucedió fue que el hombre murió. Entonces, él vivió 900 años, sí, pero él quedó. La muerte verdadera no es como nosotros pensamos. Aquello que nosotros llamamos muerte, lo que la sociedad llama, va para el ataúd y ya está. La verdadera muerte es más que eso. La verdadera muerte es cuando la persona está desconectada con Dios. Yo tengo aquí un móvil y si yo me olvido de pagar la factura
O si yo estoy en un lugar donde no hay red, el móvil está muerto. No recibe llamadas ni consigo hablar con nadie, está muerto. Pero si yo ya estoy en una zona donde tengo red, Él resucita. Entonces, muerte es un asunto muy serio. Y cuando Adán y Eva se volvieron para el diablo colocó dentro de ellos, de Adán y Eva, la naturaleza del diablo, que es que es la infidelidad o el pecado. El pecado es un virus que mata realmente, mata. Y hoy estamos en una pandemia. Incluso hay muchos líderes del mundo, ¡ay, esto es una tos! ¿O es solo un resfriado? No, es realmente de matar. Y la infidelidad es un virus que está en la naturaleza humana. Y toda persona que nace en este planeta ya viene con esto. Tú hoy o ayer estabas diciendo que los niños no son así tan inocentes. Explica. Es eso. A veces piensa, es un niño pequeño, no pasa nada malo. Pero la persona está viendo en una guardería que los niños son muy crueles unos con otros. Quiere las cosas para ellos. Hace bullying y todas estas cosas porque ya está dentro. Incluso los bebés tienen malicia. Solo que se va mejorando la malicia hasta ver a dónde puede ir. Viene de ahí. Entonces este virus está en la naturaleza humana. ¿Y será que es posible que nosotros venzamos la infidelidad solo de una manera, entregando la vida a Jesús? Porque ahí nosotros nacemos de nuevo. Nacer de nuevo, no de la barriga de la madre, sino del Espíritu. Dios retira la naturaleza errónea y pone la naturaleza verdaderamente buena que es de Dios. Ahora, muchas personas sufren problemas y el origen está en la infidelidad. No es solo en el matrimonio, sino en todo el resto. Y por eso es que en Malaquías, cuando Dios mandó al profeta Malaquías dar al pueblo el recado, porque el pueblo estaba pasando por una gran crisis de maldición terrible, hambre, desgracia, Dios mandó el recado. Mira, diles que me están ofendiendo. Ellos saben que tienen que honrarme con diezmos y ofrendas y no lo hacen. Cuando es supuesto de que traigan animales para darme sacrificio, me dan los restos, los cojos. Me dan los ciegos y los cojos. Y por eso Dios le tira estiércol a la cara de estas personas. Y después dice Dios, en el capítulo 2, en el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. ¡Ay, Dios! Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, infiel, infidelidad, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y después Dios dice, ¿por qué estás haciendo eso a tu mujer? Infidelidad. O sea, uno de los motivos que el pueblo estaba con problemas financieros y no solo, es porque ellos, los hombres, eran infieles a las mujeres. Mucho hombre tiene que escucharme. Yo me acuerdo cuando era ingeniero, incluso a veces trabajamos hasta tarde. El personal después le gustaba tomar una cerveza o comer cualquier cosa, todo bien, pero después querían ir para las chicas y hacer todo eso. Y después se burlaban de mí porque yo no iba. Y yo no tengo pelos en la lengua y tú sí que eres un estúpido. Vosotros vais a perder a las mujeres. Y ellos se quedaban mirándome y diciendo, ¿pero de qué estás hablando? Y en el momento tenía un coche
pasado un poco tiempo se quedaron sin nada y yo fui ascendido. Al final parece que tú sabías. Es eso. Entonces, infidelidad es una fuerza negativa terrible y viene del corazón. Y después también dijiste que el nombre del matrimonio es... La traducción de la palabra matrimonio en holandés significa ser fiel, comprometido. A veces nosotros no usamos esto, pero podríamos usar. El creyente tiene que ser comprometido con Dios. No es como hoy en día, que el hombre va y no se casa, se duerme, la de chica se va a dormir. Parecen gatos. Nunca está, hoy está, mañana no está. Y no sabe por qué tiene problema. Una persona, y Dios puede confiar en esta persona porque va a estar ahí. Entonces, infidelidad empieza por ser desde arriba. Si la persona es infiel a Dios, va por ahí en adelante. Él no va a ser fiel a todo. Él es un oportunista. Entonces, yo tengo que ser fiel a Dios. Tengo que ser fiel a mi esposa, a mis hijos, a mi trabajo. Porque ser fiel significa que yo asuma la responsabilidad en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el negocio, etcétera, etcétera. Yo tengo que ser responsable. Yo tengo que ser fiel. Yo dije y vuelvo a decir, uno de los grandes problemas de Portugal es que nuestros jueces son infieles, por eso son corruptos y son traidores, los más de arriba. Ellos lo saben muy bien porque ellos no asumen la responsabilidad. Ellos, en vez de defender los derechos del pueblo, que es la obligación de ellos, ellos defienden a los corruptos, que nunca vio un crimen tan grande como este del banco reciente. No hay justicia, no hay nada. Por lo tanto, todo el pueblo sufre porque hay un número de personas en el Parlamento, los políticos, que son infieles, que no son fieles a su llamada. Ellos son corruptos. Están tan habituados a eso que ya piensan que es normal. Ellos mismos no obedecen a las leyes. Ellos no cumplen con muchas cosas. Y por lo tanto, esto trae dolores, trae muerte, trae desgracia. Ser fiel significa que él tiene que ser amigo de su amigo. No es oportunista. Él tiene que asumir responsabilidad de su trabajo, si él es del gobierno, si él es de una fábrica, si él es de un empleo, como es el caso de la familia. Y sumisión viene del diablo. Porque dice ahí en Isaías, ¿cómo caíste del cielo, oh estrella de mañana? ¿Cómo fuiste lanzado por tierra y tú decías en tu corazón, yo subiré, yo seré mayor que Dios y tal? Y el desgraciado fue tirado al suelo como un nadie. Porque la infidelidad, como es el virus que hablé, está siempre atado con esto, insumisión a las autoridades y empieza por insumisión a Dios. Está muy ligado. Viene del diablo, no se somete. ¿Y qué más? Y la infidelidad es el hermano gemelo del orgullo. Yo sí que soy bueno, yo soy capaz. Una persona orgullosa es una persona que nunca pensó, que no pidió para nacer, se pasó a ser estúpido. La Biblia le llama de... Y después también está el hermano gemelo, es el egoísmo. Lo quiere todo para él y para nadie más. Por lo tanto, si él es infiel a Dios, él va a ser infiel para sus amigos, para su esposa. Puede incluso no cometer adulterio. Adulterio es solo la infidelidad carnal, pero la mayor infidelidad no es esta. Él no es fiel en el sentido de él tomar la responsabilidad en casa o responsabilidad con sus hijos. Él va
llevar a los hijos al colegio para educar. El colegio no es para educar. Quien tiene que enseñar a los hijos el buen camino no es el colegio, son los padres. Y después va a la universidad y los padres también abandonan. Y él va a aprender a ser un satanista, a dormir unos con los otros, a andar en la droga o incluso a pertenecer a clubs y movimientos secretos, porque el padre es un tonto. Él es un infiel a su llamada de padre. Nunca nadie le enseñó y él piensa que si se casa es para tener relaciones, pero para eso hoy ni siquiera es necesario. Hoy duerme, anda detrás de los gatos y es un gato. Y después asociado de esto viene la rebelión. ¿Y qué es lo que el diablo hizo? Es arrastrar a otras personas en este movimiento con él. Él arrastra a las personas y entonces él habla mal. ¿Y qué es lo que el diablo hizo? Habló mal de Dios. Dios es así o así. Y fue a minar a los ángeles. Y consiguió un grupo. ¿Estás viendo? Y esto es infidelidad. Mire ahora en el matrimonio. Imaginemos que una señora está pasando por un problema con el marido, con la familia. Qué terrible es que va al peluquero, llama a la madre y dice, el marido es así, así. Y después el marido que manda bromitas de la mujer. Eso es lo peor. Y no saben por qué sufren. No es solo sufrir el divorcio, ellos van a quedar enfermos, van a quedar tristes, los hijos van a abandonar. Por eso, cuando a veces escucho pedidos de oración, ya sé por qué. Una mujer llora porque los hijos, ¿qué es lo que ella hizo? Ella fue infiel. No quiere decir que ella cometió adulterio. Ella fue infiel a su llamada. Ella no fue fiel en su matrimonio. Ella no honraba, ella deshonraba al marido. Ella no fue fiel a Dios, que es lo principal. Quiere saber de Dios. Dios tenía que ser empleado de ella. Entonces ella, con la infidelidad, ¿cierto? Esto es muy, muy serio. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Los casos de infidelidad en el matrimonio. Ya hablamos lo que Dios habla a los hombres en Malaquías y después habló a Salomón. Salomón fue un hombre mega rico. Salomón fue hijo de su padre. David era el hijo del padre y de la madre. Y Salomón fue dicho que es el hombre más rico de todos los tiempos, pero cuando ya era viejo tenía mujeres que le pervirtieron el corazón para seguir otros dioses. Él tenía 700 mujeres y concubinas. No sé cómo él aguantaba todo esto. Pues es verdad. No sé cómo está. También eran esclavas. Sea como fuere, en mi tiempo, los africanos se hacía 5, 6, 7 cuadraditos para las mujeres que tenía, porque él visitaba, había una jerarquía. Bueno, adelante. Este tenía no sé cuántas mujeres y claro, daba oídos a los dioses y por eso fue apartado por Dios. Sufrió grandes consecuencias, él acabó muy mal. Mira aquí, Lucas 16 dice así: si en las riquezas injustas no eres fiel, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Nuestra vida aquí en la tierra es un test. Cómo la persona vive, cómo la persona hace las cosas, porque eso se va a reflejar después. Entonces, todo lo que hacemos aquí, si no somos fieles aquí, ¿cómo Dios puede dar más? Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Vamos ahora a tratar por jerarquías el asunto de la infidelidad. Lo primero que tenemos que resolver individualmente es no ser infieles a Dios, ser
100% fieles a Dios. Este es el principio de Dios. Buscar primero el reino de Dios, por a Dios en primer lugar. Ser fiel a Dios por encima de todo y de todos. Porque ahí va a ser mucho más fácil ser fiel a Dios en las otras cosas. Yo tengo que aprender a ser fiel a Dios. Para ser fiel a Dios, no puedo amar más al Padre, a Madre, al Hijo, al Hijo. ¿Cuál es el versículo? En Mateo 10:37, quien ama más al Padre, a Madre, al Hijo, quien ama a hijo, a hija más que a mí no es digno de mí. Por lo tanto, si una persona ama más al padre o a la madre o al hijo o al negocio, sea lo que fuere, ya es infiel. Porque él tiene una elección donde la prioridad no es Dios. Tiene un amante. Y por eso, cuando una vez íbamos en el avión antiguo que después vendimos, que íbamos de Córdoba para Chile, para visitar al obispo Luis. Un abrazo, hermano Luis. Dios me apareció, estaba en un avión, y Dios dijo así, di a mi pueblo que mi casa no es casa de prostitutas. Y yo, ¿será que Dios está hablando conmigo? Estaba ahí una unción. Y Dios explicó, muchas personas vienen a casa de Dios para pedir cosas. Y después me da 1 hora o 2 horas de estar sentado en mi casa y eso parece que para un hombre que va a las prostitutas, que está 1 o 2 horas con ella y le da dinero. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque estaba ofendido, porque muchas personas van a la iglesia solo para tener bendiciones. Y después se va ofendido. Por lo tanto, Dios no es ninguna prostituta, ni la casa de Dios es una prostituta. Quien no acepta la represión de Dios es un tonto, no es un fiel a Dios. Porque Dios dice así, yo reprendo a aquel que amo. Y Dios se reprende ¿cómo? Por la palabra, por el Espíritu o por quién eres directo. Si la persona se queda enfadada, el apóstol está mal dispuesto. No estaba entendiendo que está siendo infiel a Dios. Y tuvimos un obispo que me dijo así, apóstol, porque la última cosa que quiero es que Dios desista de mí. Él era inteligente. Entonces, era una cosa graciosa. No tenía mucha gracia. Para que yo sea fiel a Dios, yo tengo que cambiar todas las perlas que tengo por una más preciosa. No existe fidelidad para Dios si yo no cambio todo lo que soy, todo lo que tengo, por una cosa mayor. Entonces sí, yo soy fiel a Dios y todo lo que es de Dios pasa a ser mío. Eso viene en Mateo 13. Cuando nosotros nos casamos, ¿qué es lo que sucede? Lo que es mío no es nada más mío, es de mi mujer. Lo que es de mi mujer no es de ella solo, es de ella y mío. Lo que es mío y de mi mujer, también de mis hijos, principalmente de Mike. Lo que es de él, pero lo que es mío también es de él. ¿No es así, Mike? Sin comentarios. Pero bueno, todo bien. Yo no me estoy quejando, pero me hace gracia. El Señor Dios, Jesús dijo en Mateos 13:46, y encontrando el reino de los cielos semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en la mar recoge de toda clase de peces. Escuche con atención lo que estoy enseñando, porque ahí hay un evangelio color de rosa que no predica nada de esto. Pero esta es la verdad. No hay salvación si usted no cambia todo lo que tiene, por la perla más cara. No hay salvación. Jesús incluso dice en ese día, cuando vamos al cielo y prestemos cuenta, está viendo que todo el mundo, uno por uno, y muchos, ay Señor, no te conozco. Pero yo era diácono, yo era esto, todo aquello, yo os puse de mano. Tú no hiciste lo que te mandé. Nunca me diste tú eras un independiente. Jugabas en el independiente, nunca fuiste mío.
Entonces yo expulsé demonios. No, no fuiste tú. Fue mi palabra, mi poder. Ah, pero yo curé, no curaste nada. Tú pusiste la mano, quien puso el poder fui yo. Ah, es verdad. Por lo tanto, no hay salvación si no cambiamos todas las perlas. Entonces, la persona que no hace esto es infiel. Incluso hay personas que son así. Hay hermanos que dan todo a Jesús, principalmente cuando están pobres y enfermos. También no tienen nada. Y después, cuando empiezan a ser bendecidos, ya el hijo ya no da a Dios. Esto es mío. Dios me dio el hijo, no puedo ir a la iglesia porque tengo que... Ahora, todo lo que Dios da después ya es mío. Ya la casa, ya no doy para Dios porque la casa es mía. Fue Dios que me dio. Es una tontería. No tiene ningún sentido. Porque usted no se lleva a ninguna casa. Bueno, otro asunto es, ¿quién ama el mundo? O sea, el sistema del mundo y las personas que aman al mundo, él no está bien viendo. Él está amando a los enemigos de Dios y piensa que Dios va a ayudarle. No, yo no puedo ser amigo del diablo y de Dios. Aquí no hay gris o es negro o blanco. Tiene Dios. No hay elección. ¿Está viendo? Por eso la Biblia incluso dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo es que una persona que es creyente se va a casar con otro que no es creyente? No va a salir bien. Uno está lleno del diablo, otro está lleno de Dios. Va a dar divorcio. Va a salir una cosa horrible. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es una persona que va a visitar? Ahora tengo que explicar aquí una cosa que es lo siguiente. Yo estoy en este mundo, yo tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que hacer unas ciertas cosas, pero yo no amo esas cosas. En verdad, deshonestidad y toda maldad, yo tengo que odiarla. Y Dios dice que eso es bueno. Está ahí en la Biblia, incluso en Apocalipsis. Ahora, la persona que quiere los abrazos del mundo, ser visto al lado del presidente, no sé de qué, y hacer parte del club de todas esas personas y esperar beneficios y favores y tal, él no está bien de la cabeza. Él no tiene juicio. Él quiere andar de brazos dados con Dios y con el diablo. No va a dar. Es lo mismo. Si la persona pone a la mujer por delante de Dios, no puedo ir porque él está perdido. Está perdido. Yo me estaba acordando de muchos casos que son así. La persona, vamos a poner una pareja. Una pareja está muy bien en la iglesia y en cierto momento, vamos a decir que incluso el hombre decide que ya no es el tiempo de él servir a Dios, que ya no es el tiempo de él ser diácono, que ya no es el tiempo de él de servir a la iglesia. Y la mujer dice así al pastor, ¿sabe? Yo estoy casado con mi marido, por lo tanto, yo tomo la posición de mujer, marido. Tú no estás viendo que vas a ser arrastrado. Pero yo tengo que amar a mi marido. Ella no está entendiendo que va a perder al marido, que va a perder a Dios, porque van a entrar 7 demonios peores. Es impresionante. Cómo la persona no es lógica. Dios dice, quien ame padre, madre y hijo, no es digno. ¿Cuántos casos nosotros conocemos de personas que porque uno de ellos o la mujer o el marido se decidió a apartar, para ganar a mi mujer, para ganar a mi marido, no vengo? Entonces tú vas a perder a tu mujer, vas a perder la salud, vas a tener demonios 7 veces peor. No falla, es matemático. Incluso a veces me da ganas de dar un puntapié donde yo sé para que acaben todas las tonterías. Es estúpido. Usted escuche, quien ponga el marido, lo opuesto es lo que es válido. Nosotros conocemos casos extraordinarios. Había un señor en América que él realmente es malo. Él tenía un negocio de canalización y no quería que la mujer fuese a la iglesia. Y la mujer estaba diciendo que yo te amo, pero yo tengo que amar a Dios por encima de ti.
no y tal. Era siempre una discusión y ella siempre firme. Y un día dijo así, es la última vez que te digo, si tú vuelves a ir a la iglesia en esta noche, tú te quedas en la calle. Querido, ya sabes cuál. Y ella fue a la iglesia, puso a Dios en primer lugar. Y él puso a ella al frío, menos 20 grados. Como ella no murió, fue Dios. El día siguiente, él pensó que mató a la mujer y pensó que iba a ser arrestado por la policía. Ella, con el amor de Dios, no lo trató bien, etc. Y Dios bombardeándolo. Ya viste que tu mujer no es igual a ti, etc. El hombre se arrodilló, pidió perdón a Dios y se pasó a ser uno de los apóstoles más importantes de África. Fue de aquí. Ella fue firme, ella fue fiel a Dios. Y por eso ganó el matrimonio. Ahora podía contar la historia dentro de la iglesia Maná de personas que cambiaron esto, que perdieron todo, literalmente todo, porque nadie abandona a Dios y va a vivir y quedarse como debe ser. Vienen 7 demonios peores. Le garantizo, está en la Biblia. Dios dice eso. Otra cosa es, por ejemplo, una persona no entiende, nosotros entendemos, enseñamos porque esto viene en la Biblia. El próximo sábado vamos a continuar. La Biblia dice que Dios llama a uno para apóstoles, otro para profetas, para pastores, para misionarios, para todo eso. El criterio de Dios es de Dios. Dios llamó a Moisés así, a Noé así, tanta gente, profetas, etc. Dios junta personas a esos líderes para que Dios haga un trabajo. Que el trabajo es todo de Dios, para la obra de Dios. Nadie es dueño de nada. Yo no soy dueño de nada. Yo soy un empleado de Dios. Y por lo tanto, Dios junta personas para una visión. Y en el cuerpo de Cristo, y solo para dar así rápidamente, hay muchos órganos como un cuerpo. Dios también compara todo el pueblo de Dios como un cuerpo, donde unos pertenecen a un ministerio, vamos a decir así, de la barriga, solo piensa en comida, otro de los pulmones, otro de las piernas y de ahí en adelante. Y cuando una persona deja de ser fiel en el lugar donde Dios lo puso, él crea un cáncer. Cuando yo estaba enseñando esto en el Brasil, nosotros tenemos muchos hermanos que son médicos. Pero es así como sucede en el cuerpo. Una célula que empieza a rebelarse, a querer ser otra cosa, que arrastra a otros y contamina el cuerpo. Es gracioso. Cuando Dios junta a una persona a un ministerio, él tiene que ser fiel al ministerio. Ahora imagine que la persona va a leer otros libros y después va diciendo así, somos todos de Dios. Sí, somos de Dios, pero si la célula del estómago va a querer ser igual a la del ojo o va a ser igual a la de los pulmones, usted va a morir con un cáncer. Somos todos de Dios, pero esa no es nuestra llamada. ¿Está viendo? Entonces, él tiene que ser fiel a Dios en el puesto donde Dios le puso, en el lugar donde Dios le puso. Y lo mismo en el matrimonio. Tanta mujer bonita que hay por ahí, usted escogía a su mujer y yo escogí la mía, porque ahora tengo que ser fiel. No es ahora como los gatos que andan miau miau por la noche, haciendo hijos por todo lo que sea un rincón. Por lo tanto, fidelidad en el ministerio, de las cosas más importantes. Cuando la persona deja de ser fiel en el ministerio, él está desgraciado. Porque la primera fidelidad es para con Dios. La primera es con Dios. Y hoy hay un movimiento ahí en el mundo donde muchas personas van a la iglesia como quien va a una tienda. No me gusta esta iglesia porque dice unas cosas que no me gustan. Pido oración aquí, pido oración allí. Y después no sabe. Es solo desgracias. Había un señor, un gran hombre de Dios, americano, que andaba haciendo grandes fiestas y arrastraba cosas para hacer. Él arrastraba a las personas y esos hermanos se perdían, quedaban enfermos y no iban a ninguna iglesia. Hasta que Inglaterra dijo, este ya no es más bienvenido. Y yo dije, mira, aquí también yo ya no lo recibo. ¿Por qué? Porque él venía para crear cáncer. No,
Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, ser fieles a Dios en el lugar donde Dios nos coloca. Y Dios llamó a los fieles. ¿Por qué llamó a Moisés, a Noé? Todos ellos eran Moisés. Podía darles una visión porque sabía que ellos lo iban a hacer. Miran Coré y no sé quién más. Ellos, dijeron, yo también sé. Mira la naturaleza errónea del diablo. Crió una rebelión y fue tragado vivo. Dios, mira, que se pongan y Dios los tragó. Porque la infidelidad en el ministerio es una cosa horrorosa. Es peor que la infidelidad en el matrimonio, hacer esto para Dios. Por eso tenemos que aprender sobre fidelidad. Porque si yo consigo ser fiel a Dios y entiendo la seriedad de este tema, entonces yo voy a ser fiel en todo el resto. ¿Puedo escuchar un amén? Bien. Entonces vamos aquí a orar, a pedir a Dios que nos dé un espíritu de sabiduría, de espíritu de fe y de fidelidad. Extienda su brazo sobre mí y diga, Señor Jesús, escuché tu palabra y te pido que grabes en mi corazón estos secretos para que yo viva y siendo fiel a ti y a las personas de mi familia, etcétera, etcétera. Y en el nombre de Jesús, yo recibo este poder. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuál es la música que Samara escoge? Voy a construir la casa de la roca. Está muy bien escogido. Se ve realmente que es mi hija, nuestra hija. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vai sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir. Amén, amén. Amén, amén. Bien, tenemos aquí tantos testimonios de sanidad divina que yo voy a sugerir que vamos a leer solo uno o dos, pero usted continúe mandando, sea de lo que fuere, porque ellos son una mega bendición para todo el mundo que está en directo y en todas partes del mundo. Pero no da tiempo porque, bueno, pero todos los días tenemos la palabra de Dios. Teresa dice que ha asistido al programa diariamente y su hijo estaba con un problema, con ataques y con vómitos y todo. Entonces, ¿qué es lo que ella hizo? Se puso a leer el Salmo 91 y orar de acuerdo con eso y usó la autoridad que hay en el nombre de Jesús para con aquellos ataques que daban al hijo. Entonces, el hijo se quedó bien. Gloria a Dios. Conoceréis la verdad y ella os liberará. Rosario conoce un médico que tiene ABC y mandó un pedido de oración para el programa. ¿Está viendo? Y entonces el médico quedó sanado. Había un señor que era médico en el hospital de oncología. Él vio tantos milagros que él propio se convirtió. El director general incluso fue pastor de nuestra iglesia. Y en ese hospital, el médico también tenía un problema en el riñón. Ya no funcionaba el riñón. Entonces, el segundo ya estaba amenazando que iba a parar. Entonces, nuestra enfermera de nuestra iglesia fue a hablarle de Jesús, de la iglesia. Yo creo. Yo me acuerdo haber orado por un pañuelo. Él se puso el pañuelo, trabajaba
con el pañuelo y también quedó sanado. Y me estoy acordando porque el médico es una persona que también es atacada y fue sanada. Y hoy, mañana ya leemos estos y más de los que usted va a mandar. Muy bonito. Muy bueno escuchar estos testimonios. Hace muy bien al alma, a nuestra fe. Pero ahora, yo quiero que usted escuche esta música. Solamente cree. Usted que escribió, usted que te llamó, o incluso aquella persona que no hizo, pero está pidiendo ayuda a Dios. Escucha esta música ahora mismo. Somente cree, somente cree, tudo é possível para quem crê. Somente cree, somente cree, tudo é possível para quem crê. Quem cura é Deus. ¿Quién cura es Dios? Yo voy a extender la mano y usted va a tocar en el cráneo si es necesario. Hay situaciones muy graves, pero yo no tengo duda de que Dios va a sanar. Como esta persona que hizo una cirugía y tiene un coágulo en la cabeza. Desde ahora yo ordeno que este coágulo se deshaga y que esta persona quede completamente sanada, porque si no sabemos lo que puede suceder. Y también oro por todas las personas que tengan enfermedades y ordeno en el nombre de Jesús que sean curados, porque está escrito que por las pisaduras de Jesús ya fueron sanados. Jesús pagó este precio ahí en la cruz, por eso usted no necesita pagar. También hablo a los demonios que se aparten, que paren, que se doblen, porque fuimos libres de toda maldición y al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Amén y amén. Y ahora por último, usted quiere entregar la vida a Jesús. Deje que Dios golpee la puerta de su corazón. El mayor milagro de todos es que entregue su vida a Jesús, que entregue su vida como Señor y Salvador, empezar a andar con Dios. Entonces, agache su cabeza, cierre sus ojos, concéntrese en Jesús. Digan todos conmigo: Dios, yo creo que Jesús murió, derramó su sangre para salvarme. Perdóname, Señor. Y ahora, Jesús, yo abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Haga un favor. Usted que hizo el pedido de oración, usted que entregó la vida a Jesús, llame para el WhatsApp. Decir, yo quiero ser acompañado, yo quiero que un pastor me acompañe para que yo tenga victoria. Y vamos a hacer esto. Y nos despedimos. Mañana estamos aquí para hablar las cosas de Dios, para orar por usted, para escuchar su testimonio. Dios le bendiga. Hasta mañana. Hasta mañana.